Abrazar al viejo y vayan y voten, no se vayan. David Miazo es jefe economista de FADA. Estamos para hablar con él al respecto de un trabajo extraordinario que han hecho, que lleva por título Todo lo que no llega a los pueblos y se va en derechos de exportación. David, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias, me pareció un trabajo muy interesante, de esos trabajos en economía que aplicados a lo concreto, a lo real, son para nosotros los de a pie fáciles de comprender. Y es una vinculación directa, ¿no?, entre lo que absorbe el Estado y lo que le niega al ciudadano productor o al ciudadano prestador de servicios en las comunidades rurales. Tal cual. Es un estudio que busca mostrar cómo afectan en particular los derechos de exportación a las regiones productivas del interior productivo del país, a los pueblos y ciudades del interior del país, a los cuales los derechos de exportación les significan una extracción de recursos que no llegan a la región y que se convierten en menor actividad económica, menor inversión en cada uno de los pueblos y ciudades del interior productivo. En grado de impacto, digamos, ¿no? Es decir, el Estado se está llevando un pedazo muy importante de la renta. Además, de hecho, creo que ahora a partir de enero en soja, por ejemplo, vuelve a ser el 33%. Esto nació, digamos, en el primer gobierno de Kirchner como una idea de el Estado apoderándose de una parte de lo que llamaban la renta extraordinaria por la suba de precios de commodities que hubo en ese momento en el mundo, y como digamos, como una búsqueda de un equilibrio solidario con los que menos tienen. La verdad que en Argentina los que menos tienen son cada vez más. Y no parece que esto sea un mecanismo probo. El estudio de ustedes demuestra que ese dinero en manos de los que lo producen tendría un mejor destino. Claro, la idea es también cambiar un poco el foco, porque normalmente siempre que discutimos los derechos de exportación tenemos el foco en lo fiscal, tenemos el foco en lo productivo, digamos, cómo contribuye en términos fiscales y cómo afecta de manera negativa en términos productivos y en términos de exportaciones, pero la idea era justamente cambiar el foco y poner el foco en la cuestión regional, porque, por ejemplo, este estudio fue hecho en particular, pero también a modo de caso testigo para la región de Pergamino Salto Roja. Para esa región, por ejemplo, que existan un derecho de exportación a la soja del 33%, significa que en lugar de ingresar 100 pesos por valor de la soja a la región, ingresan 67. Entonces, esos 33 pesos por cada 100 pesos de producción nunca ingresan a la región. Entonces, en la región eso no se termina convirtiendo en mayor gasto, en mayor inversión, en empleo, y al mismo tiempo también dificulta a los gobiernos locales y provinciales ejercer una mayor presión tributaria sobre la producción, porque ya el Estado Nacional está ejerciendo una gran presión. Te lo pongo en números si te parece. Dale. Esta región produce soja, maíz y trigo solamente por más de 1.200 millones de dólares. Un poco más si lo evaluamos a los precios actuales. 1.200 millones de dólares. Sobre esos 1.200 millones de dólares paga el 36% de impuestos, o sea, unos 440 millones de dólares, sobre los 1.200. De todos esos impuestos, solamente un 6% son de origen provincial, de origen municipal, perdón, en el caso de Buenos Aires, que por ejemplo tiene tasas viales, otras provincias no tienen impuestos municipales. Un 9% son impuestos provinciales, o sea que solamente un 15% de los impuestos son de tipo regional, por decirlo de alguna manera, y después todo el resto de los impuestos son de origen nacional. Y en particular, 2/3 de los impuestos en total son derechos de exportación, que tienen la particularidad de ser un impuesto de origen nacional, pero no coparticipable, es decir, que no se reparte de manera automática entre el Estado y las provincias, entre el Estado Nacional y las provincias, y entre las provincias y municipios. Entonces, ahí está en realidad uno de los puntos por los cuales atenta, digamos, contra el federalismo, porque se lleva 2/3 de todos los impuestos que paga una producción que por definición se realiza en el interior,
y que no se reparte de manera automática. Claro. Ahora, digamos, esto es solo tomando y considerando la cuestión de retenciones, pero previamente a ello, en toda la cadena, se ha pagado IVA, se paga ingresos brutos, que en provincia de Buenos Aires son el 4.5%, es decir, realmente la masa de impuestos que paga todo tipo de producción, pero en este caso hablamos de la agropecuaria, es impresionante, y además el sistema de distribución no beneficia precisamente a las localidades originarias. Exactamente, o sea, estamos hablando de que en realidad este tipo de producción paga los mismos impuestos que paga todo el resto de la economía, que todos entendemos que son altos para cualquier pyme, para cualquier empresa, o sea que paga los mismos impuestos que paga cualquier otra empresa de cualquier otro sector, pero además tiene los derechos de exportación, y eso es lo que lo hace en términos comparativos relativamente elevado. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía, la presión tributaria en el país en el 2019 fue del 28,4%. Y según los cálculos de este estudio, para esta región en particular, por lo menos en términos en 100% blanco y en términos teóricos, la presión tributaria, por ejemplo, que tiene la soja en el partido de Pergamino es del 54%, comparado con el 28% de economía, o el 38% en el caso del maíz, o casi el 41%, casi 42% en el caso del trigo. Entonces ahí vemos esa mayor presión tributaria en términos comparativos con el resto de las actividades económicas. Claro, claro, sí, por supuesto. Bueno, desde ya muchas gracias, y la verdad que muy interesante. Nosotros estamos tratando de llevar en la atención de esta audiencia justamente todos estos elementos, ¿no? Me parece que esto es un debate que el ciudadano a pie tiene que estar en condiciones de poder dar en cualquier ámbito que fuere, porque es la única forma de que en algún momento se entienda y se transforme en una presión del ciudadano sobre la política para cambiar estas cuestiones. Desde ya muchísimas gracias, muy amable, David. Un gusto conversar con ustedes y terminen bien el año. Gracias, David Miazo, economista jefe de FADA.